Bueno, pues vamos a iniciar. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Hilda Serralde y les doy de nuevo la bienvenida al quinto webinar de esta serie. Les agradecemos a cada uno de ustedes el tiempo que dedicarán a este espacio. El tema de hoy, cómo reducir la baja efectividad. Y tengo el gusto de presentarles a Lucía Rivera. Ella es CEO de la firma Ready Consultants en México. Como saben, estaremos con gusto compartiendo sus reflexiones y respondiendo sus dudas al término de este webinar. Adelante, Lucía. Gracias, Hilda. Pues buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos nuevamente. Y el tema que estaré abordando hoy está asociado a cómo trabajar para que cuando tenemos un colaborador de baja efectividad podamos influir en él de tal manera en él o en ella para que su efectividad pueda modificarse o pueda crecer. La verdad es que en las asignaciones que tenemos en las organizaciones, frecuentemente tenemos equipos de colaboradores que no necesariamente hemos elegido nosotros, pero el reto que tenemos pues es precisamente llevarlos a que trabajen con alta efectividad, y ese será pues el tema de la sesión del día de hoy. Quiero reiterar un poco con ustedes la definición que tenemos sobre efectividad gerencial. Cuando hablamos de efectividad, nos vamos a referir sobre todo a la capacidad que mostramos para lograr los resultados esperados en el puesto que tenemos. Quiere decir que, pues, el desempeño de un colaborador debemos referirlo también a la capacidad para lograr resultados. Digamos, en el trabajo que recibimos o en la responsabilidad que recibimos cuando tomamos una asignación gerencial, es decir, cuando tenemos gente a nuestro cargo, cuando tenemos colaboradores que nos toca guiar o dirigir. Bueno, pues asumimos, a veces sin estar plenamente conscientes, que la efectividad de cada uno de nuestros subordinados es completamente responsabilidad nuestra. Así, por ejemplo, me llego a encontrar managers que se quejan de sus subordinados y en realidad, pues lo que estarían haciendo sin darse cuenta tal vez es quejarse de sí mismos, quejarse de su propia incapacidad para ayudar al subordinado a desempeñarse mejor. El tema de este webinar precisamente tratará acerca de cómo podemos nosotros como jefes ayudar a un subordinado que está desempeñando con menor efectividad a que eleve su capacidad de respuesta. Hemos hablado ya en otros webinars, quisiera simplemente reiterarlo ahora, que la efectividad no es un asunto de personalidad. Tiene que ver más con los comportamientos y las prácticas que solemos poner en juego para manejar situaciones determinadas. Quiere decir que una forma de ayudar a un subordinado a mejorar su efectividad pasará por la atención que tengamos hacia su forma de trabajar, hacia su conducta, hacia sus prácticas o el comportamiento utilizado o la manera de hacer las cosas en momentos determinados. La efectividad se puede impactar por dos vías. Una, que es la vía más común mencionada en las organizaciones y probablemente considerada de manera prioritaria, que es el desarrollo de competencias o habilidades. Sin embargo, algo de lo que se habla poco es que a través de modificar la estructura de las tareas, los roles, las prácticas de trabajo, también podemos impactar la efectividad o elevar la efectividad de los subordinados, con la ventaja de que si modificamos una forma de trabajo
y ayudamos al subordinado a que adopte esta nueva forma de trabajo, en realidad su conducta cambiará sin probablemente que haya tomado conciencia de ello. Voy a compartir con ustedes algunas de las bases que nos van a ayudar a manejar con éxito el progreso o el desarrollo de efectividad de los subordinados. Una primera condición sine qua non es que el subordinado tenga claridad acerca de cuál es su responsabilidad. ¿Quién responde de qué? Es muy importante. Estuve esta semana trabajando con un equipo directivo de una empresa de energía. Y, por ejemplo, había en varias de los puestos del equipo directivo y subordinados directos de estos, una continua sobreposición. Por ejemplo, el gerente de finanzas llegaba a tener responsabilidades idénticas a las de su jefe de planeación. De esta manera, el jefe de planeación se encontraba muy frustrado porque hacía trabajos que en el fondo estaban prácticamente duplicados con los del jefe. Y el jefe a su vez no acababa de encontrar en qué momento delegar la tarea o seguirse inmiscuyendo en la realización de los distintos ejercicios o reportes. Así que poder plasmar con toda claridad cuál es tu responsabilidad le vaya a ayudar al subordinado a tener una orientación muy concreta acerca de qué se espera de la persona, qué se espera del colaborador. Como saben, bueno, un segundo elemento o condición para el estímulo de la efectividad es que el subordinado tenga recursos suficientes. Y cuando hablo de recursos, lo mismo me refiero, por ejemplo, a equipos, materiales, que también a el conocimiento adecuado para el manejo del trabajo, que el personal necesario para la carga de trabajo, que el tiempo. Todos estos son recursos. Cuando nosotros exigimos un cierto desempeño, nuestra obligación es acompañar esa exigencia o planteamiento con una dotación de recursos adecuados para habilitar a la persona que va a realizar la tarea con todo lo necesario. También un elemento que constituye una base estructural para la efectividad es que tengamos un acuerdo muy claro y concreto sobre cómo vamos a medir la efectividad de nuestro colaborador. Cuando tenemos colaboradores de puestos operativos, pues probablemente vamos a medir índices de desviación o de cumplimiento, como también pues índices de productividad. Pero cuando tenemos un subordinado que tiene un puesto gerencial, mucho mejor tener indicadores de resultados. Pero esta claridad pues ayuda a que tengamos incluso un recurso para dialogar sobre desempeño sin que medie per se el prejuicio. Los datos tienen la enorme ventaja de que pues dicen lo mismo para todos. Un tercer elemento es que estemos seguros que la persona tiene las competencias y los conocimientos necesarios para realizar el trabajo. A veces pasamos por alto que está en nuestras manos en realidad decidir si la persona que tengo en una función realmente es la persona adecuada. Muchas veces los gerentes han pensado que esta responsabilidad es de recursos humanos, cuando en realidad recursos humanos nos puede dar herramientas para conocer con más objetividad las competencias de la persona, comprender mejor también las competencias del puesto, pero es sin duda decisión nuestra a quién ubicamos en dónde.
Y créanme que pues la efectividad se apoya o se genera cuando existen las capacidades. Así que esta es una condición fundamental. Y, por supuesto, hacer una delegación en función de estas capacidades, de tal manera que no exijamos o requiramos una respuesta a una persona que no tiene cómo resolver o cómo entregarla. Si una persona no tiene la capacidad, pues no debemos delegarle el trabajo apoyado en esas capacidades. Ahí pues se necesita de parte nuestra muy buen ojo para comprender bien el reto que implica la realización de la tarea y las capacidades que la persona deliberadamente o objetivamente ha mostrado. Y por último, ser capaces de darle guía con el liderazgo adecuado. Y el liderazgo tiene que ver con cómo voy a interactuar con mi colaborador para poderlo mover en la dirección adecuada. Me encuentro a veces managers que dicen, no, hombre, es que yo ya le dije como 30 veces lo mismo. Tenemos que considerar que todo lo que le decimos a una persona llega a un centro que puede ser un centro, digamos, que es el centro del razonamiento o la capacidad mental, digamos. Yo le transmito a la persona una idea y si me aseguro que la escuchó y hasta la entendió, porque bueno, a veces hablamos y el otro no necesariamente lo comprende. Si me aseguro que lo escuchó y lo entendió, eso no garantiza que la persona va a hacer las cosas, porque la acción humana no está ligada con el centro del cerebro. La acción humana está ligada con el centro de la voluntad. No todas las personas tienen la destreza para convertir ideas que están en la mente en acciones que emanan de la voluntad. Ese es precisamente el enorme, digamos, el enorme rol que tiene el liderazgo. El liderazgo lo debemos enfocar para mover la voluntad del otro, es decir, incidir en el centro volitivo, más que en el centro cognitivo. No es ideas, sino qué voy a hacer para mover su voluntad en lo que tenemos que estar pensando continuamente. Porque el desempeño o la efectividad, pues no se asocia al conocimiento. ¿Cuánto sabes? No es garantía de efectividad. ¿Qué haces con eso? Quiere decir que para la efectividad la acción humana es necesaria. Voy a platicar a ustedes sobre pues, algunos caminos o algunas formas de liderazgo que podemos adoptar para ayudar a la persona colaboradora a que mejore su efectividad. Redundando un poquito sobre algunos puntos de esta lista, pues podríamos decir que en puestos operativos las responsabilidades las vamos a describir más en términos de cómo hacer las tareas y quién las debe hacer. Así que si tenemos un colaborador que realiza trabajo operativo, poderle mostrar y enseñar cómo son los procesos de trabajo, qué le toca hacer, cómo se hacen, modelarle, etcétera, pues le va a ayudar a tener esa claridad. En puestos subordinados gerenciales, contar con áreas de responsabilidad por resultados, es decir, áreas de efectividad, y realizadas en conjunto o con la participación del colaborador, van a generar compromiso también con dichas responsabilidades. Ya hablé de los recursos, también de los indicadores, pero probablemente aprovechar la práctica de medir los indicadores para poder contar con un elemento de referencia que nos permite establecer diálogos con el colaborador. En lugar, por ejemplo, de hablar solamente de no me gusta tu desempeño,
no me gusta tu comportamiento, no me gusta tu actitud, que no deja de tener el riesgo de estar cargado de subjetividad, mejor asociar estos diálogos con lo que hemos medido con los indicadores. Oye, mira, estamos encontrando todavía muchas desviaciones en la ejecución de tus tareas. Las desviaciones son 25 esta semana. Vamos a ver cómo hacer para que mejores esto. De igual manera, con medidores de efectividad. Por ejemplo, el porcentaje de servicios entregados en tiempo que has logrado este mes está en el 70%. Vamos a dialogar acerca de cómo elevar tu efectividad. Una referencia de desempeño apoyada en indicadores objetivos se volverá un recurso fantástico para el diálogo sobre desempeño, quitando o restando subjetividad tanto a mí en la apreciación del otro como al colaborador en la apreciación de sí mismo. Un aspecto fundamental consiste en que la persona tenga las competencias para el puesto que ocupa. Llega a haber a veces la apreciación o la práctica de que hay que desarrollar en las personas las competencias institucionales. Y bueno, si bien hay en ese ánimo o en ese planteamiento un ánimo por ayudar a la gente a volverse más capaz, en mi experiencia se construye efectividad sobre las capacidades que ya están. Es decir, resulta mucho más fácil construir sobre las habilidades que tiene la persona que desarrollar capacidades nuevas. Con esto no quiero decir que no dediquen tiempo a desarrollar. De hecho, voy precisamente a hablar de esto en esta charla sobre cómo desarrollar. Pero hay managers que tienden a tener solamente una mirada crítica y presentan que al colaborador le falta tal competencia y le falta tal habilidad y le falta tal conocimiento. Y cuando solamente miramos las brechas, es decir, lo que falta, en realidad no estamos viendo al colaborador, porque si le falta eso no existe, no hay lo que le falta. Aprender a mirar qué capacidad sí tiene nos va a dar una mejor pauta para decidir en dónde poner nosotros ese talento probado que tiene la persona a rendir. Así que bueno, considerar qué hace fácil y bien la persona para que entonces veamos en qué puesto hay un match en relación a esas capacidades que ya tiene. Hay más probabilidad de éxito por este camino. Y en particular, si las competencias que requiere el puesto de manera crítica, nuestro colaborador no las tiene, pues probablemente no es la persona adecuada para la función. Es decir, optar por desarrollar capacidades cuando a la persona le falten unas cuantas de las capacidades requeridas del puesto, pero no las capacidades críticas. Ahí mejor optar por crear esta condición de alineación persona-puesto. Voy a compartir con ustedes algunas ideas de cómo ayudar a un colaborador a ser más efectivo. Por ejemplo, si tenemos subordinados que no entregan en tiempo, que no ejecutan en tiempo, que no les da tiempo de hacer las cosas, que solicitamos un trabajo y para la fecha requerida no está listo. Ahí voy a compartir algunas ideas de cómo ayudarlo
así ser más cumplido en ejecución. Y esto pasa de la mano de enseñar al colaborador a organizar su trabajo. Alguien que no sabe ejecutar tareas en el tiempo es alguien que no sabe organizar su trabajo en el tiempo. Y esto es algo que podemos enseñar. Cuando se trata de puestos operativos, pues se trata entonces de organizar tareas. Para esto, bueno, poder tener una valoración de la duración de las tareas, la secuencia va a ayudar para que entonces nosotros sepamos qué tiempo le puede tomar a la persona realizar el trabajo y en función de esto, pues documentar procesos si los trabajos son repetitivos. Cuando un colaborador hace tareas repetitivas, lo más sensato es que acabemos escribiéndolas para que cada vez que las ejecute no las tenga que inventar de nuevo. Si el trabajo es repetitivo, entonces tener una medición de la duración del trabajo para valorar la carga, alinear recursos y organizar los procesos y luego mostrarle al colaborador para que los comprenda bien y modelar para que en este modelaje pues se aprenda a hacer las tareas que no sepa hacer. Si el puesto es gerencial, pues las responsabilidades las tenemos que organizar desde el punto de vista de los resultados que ha de lograr la persona en el puesto. Áreas de efectividad es un magnífico recurso para organizar. Es precisamente la definición de puestos en términos de resultados. Y un elemento fundamental es clarificar la cuota de poder, es decir, clarificarle qué decisiones sí puede tomar y qué decisiones no puede tomar. Y entonces dar esta libertad de acción y decisión. Alinear los recursos para la carga de trabajo que implica lograr resultados, saber que tiene el número de personas adecuadas o de puestos de la estructura adecuadas, las personas adecuadas, insumos y materiales. La medición de la efectividad pues requiere, por un lado, indicadores claros. Y cuando tenemos tareas repetitivas, una manera de medir esto es con el número de desviaciones y esto llega a ser bastante bueno. Si hay tareas que pueden optimizarse, pues indicadores de productividad, velocidad de respuesta, costos, tiempos, cantidad de trabajo hecho en el tiempo, etc. Si las tareas son variables, entonces lo que tenemos que aprender a hacer es a medir el impacto del trabajo. Por ejemplo, en recursos humanos, desarrollé a la persona, entrené y capacité. Bueno, eso es un trabajo variable porque pues entrenar a cada persona y desarrollarla va a requerir un manejo distinto. En lugar de medir si lo capacité o no lo capacité bien, que esto es muy difícil de valorar, medir ¿qué se logra si la capacitación está muy bien hecha? Entonces, medir, por ejemplo, competencia del personal y puede ser que en un puesto técnico, si ahora la persona puede realizar con eficacia los trabajos de un cierto nivel de certificación en mantenimiento. Hacer mediciones periódicas es fundamental. Mes a mes medir resultados para que con esta base podamos tener referencias concretas e instrumentar mecanismos de registro y de flujo de información para que aquello que no tenemos forma de valorar, pues implementemos mecanismos de medición. Ya mencioné algo de esto. ¿Qué necesita saber la persona? ¿Qué necesita saber hacer? ¿Y qué capacidades de influencia y de manejo de gente requiere? Construir sobre las capacidades. Esto ya de alguna manera lo mencioné. Y pues estar seguros que si las competencias críticas del puesto están cubiertas o no. Y probar qué liderazgo funciona mejor, si hay las capacidades. Así, por ejemplo, si mi subordinado colaborador es un separado, pues probemos con el liderazgo separado de parte nuestra, ponerle en blanco y negro, documentarle, hablarle por escrito. Si el colaborador es dedicado, bueno, probar
un liderazgo donde le demos más autonomía para decidir, etc. Si no hay las capacidades críticas del puesto, una buena idea es reubicar. Voy ahora a compartir con ustedes cómo es que podemos reforzar algunas destrezas que el subordinado no está o el colaborador no está mostrando. ¿Qué hacemos con alguien incumplido o indisciplinado? Resulta que tiene, por ejemplo, si soy jefe de vendedores, tiene que completar ciertos procesos de registro de información administrativa y siempre se le pasan. ¿Cómo le ayudamos a ser efectivo en esto? Lo primero es que los procedimientos, las normas y políticas de tareas repetitivas estén escritos. Estas referencias escritas para tareas repetitivas son una base fundamental. Oye, es que eso no está escrito. Pues para ayudar a un colaborador a que sea cumplido, nos conviene formalizar esas políticas, procedimientos y normas. Tener una vigilancia, una detección por parte nuestra de cuántas veces se desvió el colaborador del procedimiento. Y aquí la detección tiene que ser cíclica en función del ciclo natural del proceso. Por ejemplo, si un vendedor tiene que entregar los informes de las ventas una vez a la semana, bueno, pues saber que una vez a la semana vamos a tener que observar si hay desviaciones o no a esos registros. El secreto del liderazgo nuestro para disciplinar a otro es que repitamos cíclicamente la observación sin brincarnos ningún ciclo. Es decir, si cada semana hay que detectar que no hay desviaciones en registro, pues cada semana, el mismo día y a misma hora voy a vigilar desviaciones. Si omito la vigilancia una semana, perdemos todo lo ganado de la observación de la disciplina antes. Entonces, dicen que los adultos aprendemos por repetición y para disciplinar a otro tenemos que repetir 28 veces. Un ciclo de 28 semanas y el ciclo es semanal. Quiere decir que aquí tenemos que tener mucha paciencia. A punta de detectar desviaciones y pedir la corrección, un vendedor sabría que o llena los formatos bien o no hay escapatoria, los va a tener que corregir porque cada semana vigilamos que corrija. A punta de repetición, la persona se va a disciplinar porque sabe que no le queda otra. Si hay desviación, la va a tener que corregir. Después, poder involucrar a la persona para que analicemos conjuntamente las causas de la desviación. El análisis participativo propicia compromiso. Entonces, la detección de las fallas, pedir la corrección, pero pues cuando las fallas son recurrentes, reunirnos para analizar conjuntamente, oye, ¿qué es lo que está causando esta desviación? Para que juntos decidamos qué acciones correctivas emprender para erradicar las causas. Así, nuestro colaborador se va a sentir, digamos, comprometido y partícipe de estas soluciones. Y claramente, a partir de ahí, elaborar un plan con la persona para implementar esos cambios. Y repetir este ciclo de manera recurrente. Hay veces que una persona consigue disciplinarse después de repetir este ciclo, y conste que dije, hay que tener paciencia porque no es repetirlo una vez, 2 ni 3. Hay personas que necesitan hasta 28 repeticiones. Puede ser que intentemos dejar de vigilar desviaciones, pero si la persona se vuelve a indisciplinar, quiere decir que esa persona no puede vivir sin nuestra vigilancia de detecciones. Y así mantener la vigilancia, que nos va a tomar unos cuantos minutos, pero precisamente provocará que nuestros colaboradores se mantengan en disciplina. Algunos tips.
Repetir esta tarea en ciclos, es decir, si el ciclo del trabajo es semanal, porque semanalmente hay que registrar los datos, cíclicamente hacer la detección de desviaciones. Y cíclicamente, si las desviaciones son muchas, reunirnos para analizar participativamente y poner en marcha acciones correctivas. En el análisis de las causas y la decisión de las acciones correctivas, estar más interesado en abrirnos a lo que el colaborador propone, aunque pensemos que eso no es lo mejor para corregir el error. Es más importante que el colaborador haga lo que propone en lugar de que nosotros le digamos que así no, porque eso no es lo óptimo. Nuestro enfoque ahí es que privilegiemos el compromiso del colaborador por encima de la precisión y que la persona lo intente. Puede ser que yo no estoy de acuerdo que así se va a corregir el error. No importa, que lo intente. Después de intentarlo vamos a volver a medir y ahí el propio colaborador se va a dar cuenta si funcionó su planteamiento o no. Y la siguiente vez, pues propondrá algo más sensato o incluso estará más abierto a recibir nuestras recomendaciones. Y por último, celebrar la mejora. Si ya los indicadores muestran que las desviaciones disminuyeron, pues ahora sí que reconocer y tener pues un manejo cálido y digamos de reforzamiento a el colaborador. Estos son tips o vías para ayudar a un colaborador indisciplinado a disciplinarse. Y por supuesto, la detección de desviaciones tiene que ser rigurosa. Es decir, en la detección de desviaciones no debemos ser tolerantes. Toda desviación, por mínima que sea, se señala. En donde tenemos que ser más abiertos es en el análisis de causalidad y las propuestas de cómo mejorar. Bueno, a veces tenemos subordinados muy dependientes que vienen y preguntan todo y que además no mueven un dedo si no les decimos hazlo. Y esto a veces es desesperante porque nos quitan mucho tiempo y en el fondo, pues también el colaborador cae en pérdida de tiempos o tiempos muertos. Entonces, un camino para el desarrollo de la autonomía pasa en primer lugar por conocer la verdadera capacidad del colaborador. Quiere decir que la autonomía solamente se desarrolla sobre capacidades reales de la persona. Es decir, si la persona no es capaz de hacer algo, no vamos a poder brincar a un estado de autonomía. El prerequisito es que tenga la competencia para hacer el trabajo solo. Lo segundo, si la competencia no la tiene, comprender si esa competencia es desarrollable o no. Por ejemplo, trabajé con un director global de marketing de una empresa de bebidas que pues tenía un colaborador que era un gerente de marketing de una de las marcas globales. Claramente para un puesto como ese se necesita mentalidad estratégica. Y la mentalidad estratégica se apoya en la capacidad de síntesis, que es una capacidad del razonamiento. La capacidad de síntesis ya no se desarrolla si la persona no la desarrolló antes de los 25, 30 años. Ya no se desarrolla. Así, pues para la mentalidad estratégica se requiere estabilidad de síntesis y este subordinado no la tenía. Entonces, cuando el director entendió que esa habilidad no se iba a poder desarrollar, pues dejó de insistir en volver autónomo a este gerente de marketing en esos temas. No iba a suceder. Y esto, créanme, aligeró la presión y el desgaste que había entre ese jefe y ese colaborador. Si la competencia es desarrollable, entonces enseñar cómo hacer las cosas.
modelar, hasta que la persona pueda hacer el trabajo que queremos delegarle fácil y bien. A veces le damos demasiada potencia o fuerza, que yo diría casi mágica, a la capacitación. Y cuando vemos que un colaborador no tiene una competencia en algo, lo mandamos a capacitar. Y créanme que la capacitación tiene una eficacia dispar dependiendo de lo que queremos agregarle al colaborador. Si lo que queremos agregarle es conocimiento, pues sí, envíenlo a un curso cognitivo donde le enseñen ese conocimiento. Envíenlo a la universidad, envíenlo a un curso, pero también podrían darle un libro para que lo lea y aprenda los conceptos. Pero si queremos enseñar una habilidad, no manden a la persona a capacitarse, porque la capacitación, otra vez, no forma la voluntad. Mándenlo a un programa donde practique la habilidad o enséñenle la habilidad a ustedes y llévenlo a practicar la habilidad con ustedes. Esto es mucho más fácil para el desarrollo de la competencia. Después de que ya enseñé, ir soltando gradualmente la realización del trabajo. Ya te enseñé esto, muy bien, ahora hazlo tú. Te quiero ver y dar consejo. No reprender. Dar consejo y acompañar con calidez para que la persona vaya ganando confianza en la realización de lo nuevo. Aprovechar los errores para dar guía comprensiva. Oye, lo hizo mal. En lugar de reclamar, decir, oye, mira, aquí no te preocupes, hay este error, la corrección es esta, y reforzar entonces cómo sí hacer bien las cosas de tal manera que el error se vuelva un camino de aprendizaje. Y luego, claro, dar autoridad. Ya que aprendiste a hacer el trabajo, también ve aprendiendo a tomar las decisiones implicadas en ese trabajo. Te voy a enseñar a desarrollar un proveedor. Muy bien, acompañar en todo ese camino, que puede ser un entrenamiento a veces hasta un poco largo. Y ya que la persona aprendió a desarrollar, pues darle incluso la decisión para que indique, para que decida qué proveedor sí es adecuado para nosotros y cuál no. Esto llega a ser una base también para ir cultivando la autonomía. Algunos tips para desarrollar la paciencia y la calidez son el liderazgo que necesitamos poner en juego. No la exigencia ni la reprimenda, porque este liderazgo de exigencia y reprimenda inhibe a la persona. Y aquí lo que tenemos que hacer es rodearlo de un ánimo de confianza. Cuando estamos enseñando algo, la persona a la que le enseñamos no va a hacer el trabajo tan rápido como nosotros, pero vale la pena, pues, aceptar esta disminución en la velocidad de respuesta en aras de que el día de mañana, pues ya no lo tenemos que hacer nosotros. Y claramente ahí ganamos un tiempo que antes no teníamos. Y por último, prestar atención a los sentimientos. ¿Cómo te sientes con esta nueva forma de trabajar? ¿Cómo te sentiste cuando le dijiste al proveedor que no? ¿Cómo encuentras tu interacción con otros en esta nueva forma de trabajo que traes? ¿Qué te preocupa? ¿En qué partes te sientes incómodo? Estos diálogos van a ser de muchísima ayuda para ayudar al colaborador a ganar seguridad en sí mismo, base importante para la autonomía. Bueno, ¿qué pasa si tenemos un subordinado que no implementa en tiempo? ¿O que es muy lento? Le pedimos un trabajo, no lo tiene. Le pedimos un reporte y a tiempo no lo tiene. Bueno,
Aquí hay vías para ayudar a que un subordinado sea capaz de ejecutar en tiempo. Lo primero que destaca cuando alguien no ejecuta en tiempo es que no se sabe organizar. Y no manejar el tiempo y no organizar tareas en el tiempo tiene un antídoto muy conocido que es la planeación. Tenemos, digamos, una primera enseñanza en planeación es iniciar con planeación del trabajo semanal. Enseñar o elaborar la primera vez con el colaborador un plan de trabajo para la siguiente semana, pero un plan tan específico que contenga horarios. A ver, el lunes de tal a tal hora, ¿qué vas a hacer? De tal a tal hora, ¿qué vas a hacer? De tal a tal hora, ¿qué vas a hacer? Y así tener el cronograma de las actividades que el subordinado va a realizar toda la semana. Si la persona no sabe ejecutar alguna tarea, precisamente sobre el documento del plan, entablar el diálogo sobre si sabe hacerlo y si no, ahí hay un momento magnífico para dirigir. El plan semanal es mucho mejor si lo armamos en conjunto con el colaborador, sobre todo en un principio, porque es probable que si no sabe ejecutar en tiempo, tampoco sepa hacer planes bien hechos. Aquí el reto está en que a punta de modelado le vayamos enseñando y gradualmente irle pidiendo que semana a semana, pues irle pidiendo que el plan lo haga cada vez más solo o sola, irlo revisando para que si hay algo que optimizar, pues esto también sirva de aprendizaje. Puede ser que al inicio del día se converse sobre las actividades del día. El secreto en la ejecución en tiempo está en iniciar las tareas en el tiempo que acordamos, en la fecha acordada. Ya sea que esta conversación se tenga diaria o se puede tener semanal al arranque de la semana para ver si la persona tiene alguna duda de cómo realizar cada tarea y también verificar nosotros si esa tarea de veras la puede iniciar en la fecha que tenemos. Si le falta algún recurso, si le falta algún conocimiento, etc. Si la persona no sabe cómo realizar la tarea, pues decirle cómo o hasta el día que la tiene que realizar, modelarla nosotros, pero apegado a su plan. Y claro, resolverle que tenga los recursos adecuados. Quiere decir que un secreto de la ejecución en tiempo es quitarle a la persona pretextos. Nada de que no tenía la papelería o nada de que no tenía el equipo, pero eso lo podemos resolver días antes de que se inicie la ejecución de la tarea. Algunos tips en este proceso. Acordar un mismo día y misma hora para que la persona envíe su plan. Si va a ser los viernes, todos los viernes. Si algún viernes no nos envió el plan, le llamamos, oye, acuérdate que necesito el plan, para que la persona desarrolle el hábito de planificar. No dejar pasar ningún día de exigencia de plan sin que nos lo envíen. Es decir, no permitir que la persona arranque una semana sin haber elaborado plan. Requerir el plan en tiempo sin excepciones. Nada de que no te lo envié el viernes, te lo envié el lunes. Porque ahí tenemos que trabajar en la disciplina. La ejecución en tiempo requiere que ayudemos al subordinado a desarrollar su voluntad y esto quiere decir desarrollar disciplina. Por eso el plan tenemos que exigirlo mismo día, misma hora. Esta es una manera de ejercitar la voluntad y la disciplina. Ir soltando la elaboración del plan cuando el plan esté bien hecho. Pero soltando quiere decir soltando la elaboración, pero exigir que nos lo envíen no es algo que podamos soltar.
hasta que ya veamos que la persona logró ejecutar siempre en tiempo. Ahí hay pues algunos tips para ayudar a desarrollar esta destreza. ¿Cómo hacemos para desarrollar compromiso en alguien irresponsable? El otro día alguien me decía, oye, es que, ¿cómo hacemos para que las personas realmente se comprometan con sus objetivos? Porque los escribimos, pero luego no están comprometidos. Bueno, el compromiso solo se desarrolla si hay participación. Si se va a tratar de una decisión, primero hay que pedirle a la persona que reflexione sobre el tema, que reflexione de manera individual, si se van a fijar objetivos, qué objetivo fijaría, si se van a tomar decisiones, qué puntos de vista tiene la persona sobre el tema. Ya que le pedimos que reflexione en forma individual, entonces reunir al grupo pues que vale la pena hacer participar y pedir que cada persona explique sus ideas sin ser interrumpido, que cada quien tenga el derecho de expresar abiertamente lo que piensa. No importa si lo que piensa o puso sobre la mesa nos pueda parecer una locura, pero cada quien tiene que tener el derecho a ser escuchado. Ya que escuchamos las ideas de todos, bueno, hacer preguntas sobre el planteamiento de cada persona si detectamos que el planteamiento no quedó claramente explicado o alguno del equipo no entendió claramente el planteamiento. Ya que verificamos que se han entendido todos los puntos de vista, entonces sí, retar algunas ideas y animar al reto. ¿Qué les parecen estas ideas? ¿Quién no está de acuerdo con esto? ¿Por qué? ¿Quién sí está de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y animar un diálogo abierto, pero eso sí, requerir argumentos. Pues yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque no estoy de acuerdo. Eso no agrega elementos al compromiso. Explica tus razones, ¿por qué no estás de acuerdo? Y ya que pues cada quien aportó argumentos, animar una decisión de conjunto. El trabajo participativo es el que procura o propicia compromiso. Si vamos a fijar un objetivo, queremos que la persona se comprometa, tenemos que discutir hasta decidir juntos. Si imponemos decisiones o imponemos objetivos, ahí estamos ejerciendo un liderazgo que no propicia el compromiso, contrario a la construcción de compromiso. Algunos tips. Pues requerir solidez en los argumentos para que los diálogos tengan sentido. Es decir, si el argumento es malo, decir, a ver, yo creo que ese argumento no es muy convincente. Vamos a apoyarnos en argumentos más convincentes. Y claro, abrirse a explorar ideas locas, ¿por qué no? No suprimir ideas por locas que parezcan. Claro, después se van a tener que sustentar, por supuesto. Pues tengo aquí pues algunos tips que van a ayudar a desarrollar este tipo de habilidades en los subordinados. Y pues con la expectativa de que les haya sido de utilidad esta charla, y me abro entonces a sus preguntas con total apertura. Mil gracias, Lucía. ¿Te las leo? Mira, Gracias. nos pregunta César González. ¿Existe algún tipo de recomendaciones para ver qué tipo de habilidades se pueden desarrollar y cuáles no? Mira, César, la verdad es que de esto se ha escrito muy poco. Probablemente quienes pueden, o sea, una guía que se me ocurre es acercarse al conocimiento que hay en la pedagogía Waldorf, sobre cómo se desarrollan las capacidades del ser humano en los distintos ciclos de 7 años de vida. Probablemente es donde aparece alguna de la información más seria. Y también recurrir a algunos autores sobre habilidades de pensamiento que te pueden también dar pautas, pero la verdad es que sí es cierto, se ha escrito muy poco sobre esto. Mira, nos dice Fidencio Gómez.
Si un colaborador de ventas de plano no da resultados, si no se le mantiene bajo la exigencia y supervisión de los resultados, ¿será mejor separarlo de la empresa? Cuando ya se le capacitó y ya demostró que sí puede, pero vuelve a caer en pretextos y excusas. Pues mira, depende qué vendan. Yo creo que en muchísimos puestos o, digamos, retos de ventas, el jefe del vendedor tiene que cuidar la productividad del vendedor. Y la forma en que podemos ejercitar un liderazgo adecuado para conseguir la productividad del vendedor es, número 1, midiendo la productividad de ventas semana a semana, porque esto requiere supervisión estrecha, estilo dedicado. Por ejemplo, ¿cuántos nuevos prospectos generaste? ¿Qué valor de propuestas entregaste nuevas esta semana? ¿Qué tasa de conversión traes de propuestas en cierres de ventas? La cantidad de nuevos prospectos contactados, típicos indicadores de productividad comercial. Si mantenemos una revisión periódica, semanal de estos indicadores y aplicamos prácticas de mejora continua con el vendedor, hasta el vendedor más flojo lo volvemos productivo. Quiere decir que como jefes tenemos que entender que esta es nuestra responsabilidad. Si un vendedor lo manejamos con este estilo de supervisión estrecha, que es el estilo dedicado, y da números, pues síguelo haciendo. Quiere decir que si lo sueltas baja su efectividad, pues no lo sueltes. El trabajo de la productividad de ventas es precisamente ese. Ahora, si la persona vende otra cosa que más bien requiere un manejo muy sofisticado de conocimiento, en donde sí puede hacer ventas con autonomía, pues ese vendedor no te va a servir. Todo depende de qué vendas. Pero entender también que como jefe, ese es mi trabajo, aportar liderazgo dedicado. ¿Qué quiere decir? Supervisión semanal y dirigir iniciativas de cambio continuo para que el vendedor las implemente y mejore sus números. Viene con el puesto. Oye, no me gusta hacer seguimiento frecuente, pues cambia de puesto gerencial. Gracias, Lucía. Abraham Carmona, hola, ¿podrías repetir de favor cómo desarrollar una habilidad? Esta no es a través de curso por lo que mencionaste. Pues no, porque la habilidad va al centro de la voluntad, no al centro del conocimiento. Pues yo pienso que lo más eficaz es modelar, es decir, hacerlo con la persona, hacerlo enfrente de la persona. 1, 2, 3, 4 veces y poco a poco decirle, ahora hazlo tú y tener ahí una corrección cálida sobre la marcha. On the job, dicen algunos, es decir, enseñar haciendo. Gracias, Lucía. Irán Díaz nos comparte, cierto, el plan de trabajo es clave, ya que te da un norte de tus acciones a realizar en la semana. El plan debe de tener objetivos medibles y concretos. Gracias, Irán. Sí. Minerva Ruiz. A mí me gustaría saber una recomendación de bibliografía para la medición de productividad. Uy, Minerva, ahí hay muchísimo. Por ejemplo, muchísimas prácticas de mejora continua e incluso principios de calidad te van a dar pautas de indicadores de mejora continua. Todos los indicadores de productividad tienen que ver con relacionar un recurso con otro, porque el principio de la productividad es cómo hacer más con menos. Entonces, por ejemplo, costos per cápita, optimización de tiempos de respuesta, cantidad de trabajo realizado por número de personas. Yo pienso que en todo lo que es documentación, digamos, de principios de calidad y optimización de procesos vas a encontrar muchos elementos para medición de productividad. Gracias, Lucía. Alonso Rivera dice, buen día, ¿quién es la persona indicada para definir el tramo de control y la cadena de mando? En mi opinión, cada jefe. Claro que
si como jefes no sabemos hacer esto, nos viene muy bien el consejo de nuestro jefe o también de pues algún experto en management. Pero sí, yo estoy convencida de que la decisión de qué estructura tengo que tener abajo y a quién le debo dirigir y a quién le debe reportar mi gente debe ser mía. En el peor de los casos, de mi jefe. No soy partidaria de que estas decisiones sean de recursos humanos, porque en recursos humanos no siempre está al tanto o tiene la sensibilidad acerca de las cargas de trabajo que requiere una solución estructural. Es mi particular punto de vista. Gracias, Lucía. Elizabeth Alducin pregunta, dice, hola, buen día, excelente presentación. Duda, ¿cuál es el tiempo recomendable para implementar estos planes de acción, seguimiento, para asegurar resultados y aumentar desempeño? ¿Y qué se recomienda si el empleado después de este plan no logra aumentar el desempeño? Mira, Elizabeth, el tiempo no se puede definir a priori porque va a depender de cada colaborador. A mí me ha tocado, por ejemplo, enseñar a un colaborador a organizarse apoyado en plan semanal. Y hay personas que en 2 semanas han aprendido y ya están, pero hay personas que pasan 12 semanas y siguen dependiendo de que yo les exige el plan. Así que no hay un tiempo estándar, o sea, lo que tenemos que hacer es movernos con flexibilidad en función de cada colaborador. Bueno, yo tengo gente a mi cargo que todavía a estas alturas, después de 2 años de que han aprendido la práctica, les tengo que estar recordando el plan, porque me llego a encontrar que de repente empiezan a incumplir fechas y bingo, ya no hacen su plan. Entonces, este es nuestro trabajo gerencial. ¿Qué necesita cada persona? Pues depende. Y ese es el tipo de presencia o de paciencia que tenemos que desarrollar. Ahora, si el colaborador no tiene interés de cambiar y aprender, no hay nada que hacer. Si el colaborador intenta cambiar pero no puede, tal vez lo tenemos que reubicar. Pero si alguien no quiere cambiar y mejorar, no podemos hacer absolutamente nada. Gracias, Lucía. La 8, ahorita se las pongo. Sí. David Vargas nos dice, ¿alguna técnica o recomendación para incrementar o mover la voluntad del colaborador de bajo performance? ¿Alguna literatura recomendada? Pues teoría 3D de efectividad gerencial del profesor Redin. El liderazgo, eso es lo que hace, mover la voluntad de la gente. ¿Qué hay que hacer? Pues saber cómo es la persona para saber qué tipo de estilo de liderazgo utilizar. Entonces, la teoría 3D de efectividad gerencial del profesor Redin tiene además sustento científico. Lo puedes encontrar en nuestra página web y también en webinarios, en los webinars que hemos hecho en los primeros días de los webinars de estas series. Bien, gracias. Elizabeth Alducín otra vez nos pregunta, ¿qué proceso recomiendan para influir en primera instancia al líder jefe para que tenga claro que es responsabilidad de él el desarrollo de la gente? Mira, pues algo que a nosotros nos funciona muy bien es asignar en las responsabilidades de cada gerente un área de efectividad que si bien es común a todo puesto gerencial, puede expresarse como efectividad de subordinados y medirlo porcentaje de subordinados que están logrando X proporción de objetivos. Esa responsabilidad debería tener tanto peso como las responsabilidades específicas del puesto. De esta manera, pues la persona sabrá que si logró todos los resultados, digamos, duros o técnicos del puesto y no logró pues no hay el mérito suficiente. Entonces, meterlo en la estructura de responsabilidad, pues es fundamental para que les caiga el 20. Mauricio Llerena dice, entiendo la parte de que se puede desarrollar las habilidades y capacidades en las personas. Sin embargo, cuando se busca que un colaborador que tiene a su cargo a otros colaboradores cambie su estilo de liderazgo,
ya que tal y como la he llevado, ha generado baja productividad, indisciplina y ausencia de compromiso en el equipo. ¿Qué recomendaciones se proponen? Mira, si hay indisciplina, quiere decir que tu subordinado no está usando estilo separado. Entonces, las recomendaciones que he dado en esta charla acerca de cómo generar disciplina sería algo que le enseñes a hacer a la persona para que la persona lo haga. Si no hay compromiso, si no logra generar compromiso, aquí di algunos tips también de cómo desarrollar compromiso. Llevar a tu subordinado a que haga o implemente estos tips que aporté aquí. Y otra vez, yo lo que te recomendaría, Mauricio, es, pues mira si la persona tiene las capacidades para manejar ese rol. Si las tiene, o si tiene, pues digamos, el ánimo de aprender, enseñarle de esta manera que está descrita en esta misma presentación, o de plano ver si no es la persona adecuada para la función. Diana Cogorda nos dice, si un colaborador ya expresó que se siente desmotivado económicamente y el jefe directo lo sabe y sabe que por eso el colaborador ya no rinde igual, ¿qué se puede hacer? Es decir, la empresa ya sabe que el colaborador tiene mucho tiempo sin ajuste salarial, pero tampoco hace nada para cambiarlo. Pues mira, aquí claro que las recomendaciones pueden ser de lo más diversas. Tendríamos que preguntarnos, ¿el colaborador es muy competente, sí o no? ¿Qué tanto el sueldo que tiene es competitivo en el mercado? ¿Sí o no? Si es muy bueno y le estamos pagando muy poco, pues midamos el riesgo de perderlo. Ahora, en mi experiencia, el compromiso o la motivación no necesariamente está ligada al dinero, ¿eh? Yo pienso que si el colaborador no siente que no está bien pagado y la empresa no puede o no ha decidido pagar más, pues se va a ir. Entonces, valorar pues en qué medida es un colaborador valioso. O probablemente no se va y entonces si no se va, pues está llorando. Yo creo que pensar que la motivación está asociada al dinero queda un poco corto la apreciación del fenómeno. La falta de compromiso puede estar asociada a la falta de apertura en las decisiones por parte del jefe, tal vez. Entonces, animar al jefe a que lo involucre, a que tome más sus puntos de vista en cuenta. El estilo participativo, el estilo integrado ayuda al compromiso. Intentar por esa vía. Gracias, Lucía. Silvia Arriaga nos dice, buen día, excelente conferencia, felicidades. La consulta es cómo sobrellevar a los subordinados que son competitivos, pero su vida personal los consume y desconcentra. Como líder, al detectar inestabilidad, procura ser empático, pero ¿qué tácticas debe uno ejecutar sin que uno como líder se desgaste? A ver, pues yo pienso que nos toca desgastarnos en esas cosas. Esa es parte de nuestro trabajo. Si el subordinado es talentoso y, por ejemplo, llegamos a ver que a momentos tiene una sensibilidad emocional donde tenemos en ocasiones que hacerla de reforzador y de terapeuta, pues ese es nuestro rol. Rodearlo de esas condiciones resulta útil. Pretender como modelo de actuación que una persona tenga que ser estable, a mí me parece que es dejar de mirar las diferencias que hay entre las personas. Pienso que una parte de nuestra flexibilidad pasa por saber que un colaborador de repente le cae el drama familiar encima. Tenemos que estar atentos para ver cómo compensamos eso. Porque si lo compensamos, tenemos el beneficio de que la persona desempeña muy bien. Yo pienso que esa es precisamente la flexibilidad que como managers hemos de mostrar. El trabajo gerencial, nuestra labor de managers, es una labor de entrega al otro. ¿Qué hago yo para ayudar al otro a ser efectivo? Y si de repente tengo que, pues,
mitigar o contener esos dramas familiares porque el subordinado es súper efectivo, hagámoslo. En lugar de pensar en, ay, qué flojera, a mí me está desgastando. Gracias, Lucía. Mira, Javier Acosta nos pregunta, ¿cómo saber cuando el colaborador no está comprometido y no quiere seguir en la organización después de haberlo capacitado, orientado, etcétera? Mira, pues yo pienso que la falta de compromiso se mira en el logro de resultados. Si una persona no está logrando lo que le toca, pues hay probabilidades de que no esté comprometido o le falte destreza. Yo creo que tener una conversación con la persona para decir, oye, no veo que quieras progresar, pues cuéntame, pues qué planes tienes, ¿no? Y si a veces llegamos a encontrar personas que incluso en estos diálogos no son muy transparentes, pues considerar qué vamos a hacer en ese caso. Tal vez alguien que no quiere progresar, pues evidentemente no podemos hacer mucho para ayudarle a progresar si la persona en forma personal no lo ha decidido. Gracias, Lucía. A ver, Leticia Macías nos dice, el liderazgo dedicado con ciertos miembros del equipo no genera descuidar a otros integrantes o incluso actividades propias. Pues no, porque no se trata de hacer el trabajo del otro, sino de tener instancias de vigilar la productividad. Por ejemplo, en el caso del vendedor al que me referí, la sesión 1 a 1 para analizar productividad, pues es el corazón del trabajo de un supervisor de ese tipo, o sea, de un jefe comercial. Si yo dedico media hora a la vigilancia y la optimización de los indicadores de productividad con cada vendedor, pues el tiempo aplicado a eso es exactamente el corazón de mi trabajo. Ahora, claro que si lo que hago es hacerle el trabajo, que ese es el lado menos efectivo del dedicado, pues esto no le ayuda a nadie. Quiere decir que el estilo dedicado no es que me lleve a descuidar actividades, es que si es de alta efectividad, estoy dando la guía, la valoración, la exigencia, la evaluación y animando a iniciativas de cambio para mejorar. Si estoy haciéndole las cosas, eso es autocracia y eso claro que consume mucho tiempo y me lleva a descuidar mi trabajo. Entonces no es per se el estilo dedicado, sino el lado menos efectivo del dedicado. Gracias, Lucía. Y mira, por último, Gabriela Gasca dice, hola, muy buena charla, felicidades. ¿Qué tanto influye esto en la rotación de personal y cómo corregirlo? ¿Qué tanto influye esto? No sé, Gabriela, a qué te refieres con esto. Si será la competencia de la gente, no sé. Déjame ver si pone algo. ¿Tener personas poco competentes puede influir en la rotación? Sí. Por eso tenemos que cuidar este aspecto de manera prioritaria. La baja efectividad. Sí, claro que la baja efectividad afecta a todos. Un colaborador que tengamos en nuestro equipo de baja efectividad genera impactos que desgastan a otros, no solo a mí, su jefe, sino a otros que dependen de él. Pueden ser mis otros subordinados o incluso personas de otras áreas. No estoy segura que ese sea el factor que impacte directamente la rotación, pero sí es cierto que la baja efectividad pues genera desgaste a 360 grados. De ahí la importancia de poner manos en el asunto y actuar para elevar la efectividad de un subordinado que no está haciendo las cosas bien. Por ejemplo, cuando un subordinado nuestro es invitado a participar en un proyecto, pues estemos atentos que este subordinado hace lo que le toca hacer con relación al proyecto y no que es un incumplido que no hace lo que le toca. Esa responsabilidad es nuestra. Entonces, pongamos manos en el asunto para no permitir que un subordinado actúe con irresponsabilidad, actúe con indiferencia o actúe con baja efectividad. Si a esto dedicamos la mitad o el 100% de nuestro tiempo, bien hecho. Ese es nuestro trabajo.
Gracias, Lucia. Pues son todas las preguntas. No sé si quieras agregar algo. No, pues muchísimas gracias a todos y Hilda, no sé si quieras invitar a la audiencia a los talleres virtuales de management que estamos teniendo. Sí, pues solo recordarles que empezamos ya con una serie de talleres virtuales. Están programados y calendarizados a lo largo del año. Tenemos el taller de supervisión efectiva, el taller de dirección por resultados, el taller de liderazgo situacional y el taller de liderazgo en equipos. Con todo gusto les hacemos llegar el calendario a todos los participantes y bueno, pues como una promoción especial a todos los participantes de los webinars estamos ofreciéndoles la opción del 2x1. Asisten 2 personas y pagan 1. Entonces, bueno, encantada les enviamos a todos el calendario y el contenido de cada uno de estos talleres. Muchas gracias a todos por participar. Un placer, gracias. Bye, Lucía, felicidades. Bye.